En esta tarde, hermanos, quisiera abordar un tema derivado de la vida de santidad de una iglesia, y es el hogar y el fortalecimiento de la iglesia local. Este, hermanos, sin duda, es un tema muy importante, sensible, profundamente vivo para las iglesias que se esfuerzan por ser bíblicas. Porque hablamos de la relación que hay entre dos instituciones divinas, la familia y la iglesia. Cada una, hermanos, creada por Dios en su propio orden. Cada una, Dios le asignó una pertinencia en la vida. Cada una posee sus instrucciones, su reglamentación. Cada una tiene su propósito y diseño divino. Ambas, familia e iglesia, influyen y afectan la vida de los creyentes. Y en cierto sentido, cada una convive junto a la otra dentro de la experiencia cristiana común. La expectativa de todo creyente verdadero es ver tanto a su familia como a su iglesia local debidamente organizadas y orientadas a la gloria de Dios y al bien de quienes componen su familia y la iglesia. Ambas, ciertamente, en el curso normal de nuestra vida, son objeto de nuestras oraciones prioritarias y de nuestras procuras piadosas. Los asuntos problemáticos de cada una cargan nuestros corazones de forma real y apremiante. Los triunfos de cada una de ellas son considerados triunfos muy personales. Sin embargo, hermanos, un mal entendimiento de lo que son estas instituciones, de sus ámbitos de operación, de sus propósitos, ha generado malos entendidos, expectativas erradas y procederes equivocados, que en lugar de fortalecerlas, las han debilitado y han promovido no pocos inconvenientes. En este tema deseo hacer una exposición, llamémosle quirúrgica, procurando no dañar un órgano vital adyacente al punto que deseo tratar. No sea que, por un lado, caigamos en la idealización y una expectativa irreal tanto de la familia como de la iglesia, o que, por otro lado, terminemos despreciando una de ellas, queriendo vindicar la otra. En primera medida, permítame plantear lo que entiendo como un mal entendimiento o planteamiento acerca del tema. Quiero presentar primero el problema o parte del problema, que creo que no podemos avanzar si esto nos persigue aquí. Hablo que en el mundo cristiano tenemos frases estandarizadas. Puede ser un lenguaje común que ya tenemos, puede ser muletillas, conceptos propios que en ocasiones representan la verdad. Pero otras veces estas frases cristianas estandarizadas no representan la verdad o como debería ser presentado. Estas frases muchas veces surgen como un intento bien intencionado de corregir alguna deficiencia. Pero al colocar el énfasis de manera incorrecta, terminan conduciéndonos a entendimientos igualmente errados. Quizás haya escuchado y aún dicho expresiones como familias fuertes, iglesias fuertes, o
la iglesia es tan fuerte como sus familias, o tal como sean las familias, será la iglesia. O la iglesia está compuesta de muchas familias, o no tendremos una iglesia piadosa si no tenemos familias piadosas, y otras frases semejantes, pero creo que capta el punto. Este tipo de frases contienen sin duda algo de verdad y mucha buena intención. Sin embargo, no son correctas, ni pueden sostenerse bajo un examen cuidadoso de las Escrituras. Tienden a traspasar el lindero de lo que bíblicamente es la iglesia y terminan adjudicando la composición, la vitalidad y fortaleza de una iglesia a la familia. En ese sentido, creo que además este tipo de frases expresan un entendimiento más presbiteriano de la iglesia, o bien un entendimiento excesivamente familiar de la iglesia, o incluso un entendimiento demasiado eclesial de la familia. Pero no confundirlo. Pero eso es lo que nos hacen las frases estandarizadas. O resultamos tratando a la iglesia como si fuera nuestra familia, o tendemos a darle un tratamiento eclesial a nuestra familia. No tenemos dificultad con lo que estas frases quizás quieren decir. El problema radica en lo que realmente dicen. ¿Dónde se encuentran los principales problemas de este tipo de frases? Al inicio de estas conferencias definimos claramente quiénes componían la iglesia. Bíblicamente, hermanos, ¿de quiénes está compuesta la iglesia? Hermanos, examen. ¿De quiénes están compuestas las iglesias? Primer punto, de los convertidos, de los regenerados. Luego, decir que nuestra iglesia está compuesta por familias es errado, a menos que todas nuestras familias estén convertidas al Señor. ¿De quiénes está compuesta una iglesia? De los elegidos convertidos al Señor en arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. De tal forma que si en nuestra familia existen individuos no convertidos al Señor, entonces no hacen parte de la iglesia. La membresía de la iglesia, según la Escritura, está formada por regenerados, creyentes, en quienes el Espíritu habita, cristianos perseverantes y comprometidos. Como se puede notar, la iglesia no está compuesta por muchas familias. La iglesia está compuesta de los creyentes. Alguien pudiera objetar, y tengo que tocar este tema porque aquí también, hermanos, tenemos diferentes estaturas y quizás algunos no entenderán lo que está en juego, pero también sabemos que hay hermanos que razonan ya a esta medida. Alguien pudiera objetar, no estamos hablando de la iglesia invisible, que son los regenerados. Estamos hablando del aspecto visible de la iglesia, y en ese sentido, el aspecto visible de la iglesia sí permite decir que la iglesia está compuesta por las familias. Esto trae un problema mayor que el anterior. Porque como bautistas particulares o reformados, creemos en la iglesia visible, al igual que los presbiterianos. Sin embargo, no entendemos lo mismo cuando hablamos de la iglesia visible. Ese mismo concepto, iglesia visible, lo manejan tanto los presbiterianos y los bautistas particulares, pero cada uno le arroja un significado distinto. Para los presbiterianos,
la iglesia visible está compuesta por todos aquellos que han profesado fe en Jesucristo junto con sus hijos que aún no lo han hecho. Por eso, si usted ha profesado fe en Cristo, estoy hablando como el presbiteriano que no soy ni seré, pero si usted es un creyente en Jesucristo, entonces debe manifestar su fe bautizando a su bebé. A partir del momento, ese bebé, que no sabemos si será un día creyente, pero al menos por la fe suya y por el rito del bautismo, queda anexado a la iglesia visible. Él hará parte, entonces, según esta teología, de la iglesia visible. Para los bautistas particulares, en cambio, la iglesia visible está compuesta por todos los que han profesado fe en Jesucristo, respecto de quienes, hasta donde se puede discernir, no existe objeción para considerarlos creyentes. Mientras que para el presbiteriano esto justifica la presencia de no creyentes dentro de la iglesia visible, porque ellos tienen que lidiar con eso. O sea que en su concepto de iglesia visible se permiten creyentes y no creyentes. Ellos tendrán que decir sí, porque nuestros hijos, que son bebés, no son creyentes. Pero ya usted entiende, ya la argumentación que le di. Mientras que para el presbiteriano esto justifica porque una iglesia visible tiene creyentes y no creyentes. Para el bautista es posible que alguien que profese ser cristiano no lo sea, pero si su profesión de fe no concuerda con su vida, hasta donde pueda corroborarse, debe ser removido incluso del aspecto visible de la iglesia. Todo esto, hermanos, para hacerle ver que este tipo de frases no las juzgamos por lo que quieren decir. Yo entiendo el buen corazón de estas frases, pero para nosotros es importante los planteamientos teológicos. Este planteamiento es, en mi opinión, muy sentimental, muy afectiva. Se piensa es con los deseos, no con la Biblia. Y más bien deberíamos decir, para corregir esas frases, que la fortaleza de la iglesia, entonces, es la fortaleza de sus miembros. Yo no diría familias fuertes, iglesias fuertes. Diría miembros fuertes, iglesias fuertes. No diría que la iglesia es tan fuerte como sus familias. Diría que la iglesia es tan fuerte como lo sean sus miembros. Miembros fuertes en lo individual producen iglesias fuertes en su conjunto. Más bien diríamos que no tendremos iglesias piadosas en su conjunto si sus miembros en lo individual no son piadosos. Como puede notarse, hermanos, en este primer punto es indispensable que la palabra iglesia y la definición de iglesia estén claras en nuestra mente para no terminar sosteniendo en la práctica o en nuestros conceptos bien profundos una teología errada de lo que es la iglesia. Habiendo planteado el problema, ¿significa que las familias de los miembros de una iglesia no tienen ninguna parte ni relación con la iglesia? Hermanos, lejos de pensar eso, porque sí tiene alguna relación, pero su involucramiento debe ser claramente definido y por eso en el segundo punto debemos o miraremos lo que deberíamos entender. El primer punto fue el problema, lo que no deberíamos entender. Entonces, ¿cómo deberíamos entender la relación de las familias de los miembros de una iglesia con la iglesia? La manera correcta de entender este asunto
es reconocer que la familia y la iglesia mantienen una relación cercana en las personas de sus miembros. Es decir, es en los miembros quienes la familia y la iglesia se relacionan. ¿Por qué? Porque para guardar una ilustración, un miembro tiene un pie en su familia y otro en la iglesia, ¿no? Porque hace parte de la familia y de la iglesia. Entonces, la relación entre nuestras familias y la iglesia la tenemos en las personas de los miembros, quienes participan simultáneamente en ambos ámbitos, porque los miembros de una iglesia son parte de una familia y al mismo tiempo parte o miembros de la iglesia. De esta manera, el desempeño en uno de estos ámbitos repercute y afecta en mayor o menor grado al otro. Así, cuando un miembro de una iglesia vive su vida familiar bajo el temor de Dios, su participación, involucramiento, testimonio, servicio en la iglesia tenderán a ser mejores que los de aquel miembro cuya vida doméstica es conflictiva o desordenada. Por ello es más apropiado, hermanos, plantear el asunto de esta forma. La vida y orden de la iglesia pueden verse bendecidos y facilitados en mayor o menor medida según la manera en que sus miembros conducen su vida familiar. De igual modo, la vida y orden de una iglesia pueden verse perturbados u obstaculizados por la vida familiar de sus miembros. Nótese que es más preciso hablar de la vida y orden de la iglesia que de la iglesia misma. En efecto, la iglesia en sus aspectos fundamentales, escuche bien, la iglesia en sus aspectos fundamentales no se ve afectada porque un hermano miembro tenga un cónyuge inconverso, por ejemplo. ¿Qué fundamento de la iglesia puede afectar el que un miembro de una iglesia tenga como cónyuge un inconverso? En sentido regular, nada, hermanos. No debería afectar, porque el inconverso no hace parte de la iglesia. ¿Qué pudiera afectar si un miembro tiene hijos no creyentes o enfrenta un problema familiar? En cuanto a lo fundamental de una iglesia, nada. Pero si digo que la vida normal, cotidiana de la iglesia, por ejemplo, de sus reuniones, de su compañerismo, la vida y orden de una iglesia en sus aspectos prácticos, puede verse afectada por las providencias familiares, eso es otra cosa, porque sí se ve afectado de alguna manera. Este planteamiento establece, al menos en teoría, una distinción saludable que sin duda en la práctica no es sencilla de mantener. Es más fácil hablar de esto que mantenerla, pero resulta necesaria. De lo contrario, si la cerca no está bien puesta y el límite no está claramente establecido, terminaremos afectando los asuntos fundamentales de la iglesia a causa de la vida familiar mal manejada. Muchas veces incluso por la influencia de familiares no creyentes en la iglesia. Esto sería un grave error, hermanos, que el bienestar de una iglesia en sus aspectos fundamentales y espirituales dependan de una institución que en ese sentido es de menor rango que la iglesia. Que una institución eterna como es la iglesia se subordine a una institución que es temporal, o que personas ajenas a la vida de la fe terminen determinando nuestra vida como iglesia. Eso no puede ocurrir. Ahora bien, ¿de qué manera sí ocurre una afectación desafortunada de la
de la iglesia a causa de nuestra familia? Por eso mi tercer punto es este, hermanos. Cuando la iglesia sí se ve afectada por la vida familiar de sus miembros. La respuesta no es sencilla. A la luz de las muchas formas de composición familiar existentes, lo que no nos permite ofrecer una respuesta unificada, pues todo es relativo a las providencias particulares de cada caso. El punto central es que la afectación de la vida familiar sobre la vida de la iglesia dependerá de cada situación específica y de la manera en que esa situación sea manejada. Sin embargo, es innegable que existe una relación entre ambas, pues de lo contrario, la Biblia nunca hubiera hablado respecto a las providencias familiares. Obsérvese, por ejemplo, el caso del matrimonio de Ananías y Zafira. Ambos, esa es su providencia, pertenecían a la iglesia, y una decisión tomada en el ámbito familiar de vender una propiedad trajo como resultado una severa disciplina divina. En este caso específico, dos creyentes, dos personas que se profesaban creyentes, toman una decisión personal y una ofrenda que dar. ¿Afectó o no afectó la iglesia? Bueno, sí, en su vida práctica y orden, no en su fundamento. Es decir, no se vio afectado nada fundamental de la iglesia. ¿Pero se vio afectada la vida y el orden? Por supuesto. El caso del hombre de 1 Corintios, capítulo 5, es distinto. Pues este hombre era miembro de la iglesia, mientras que su madrastra con la que pecaba no lo era. En 1 Corintios, mi punto es, y en este caso, ¿por qué se vio afectada la iglesia? Bueno, no en su aspecto fundamental, la iglesia siguió siendo iglesia, el Señor siguió guiando a la iglesia, pero trajo afectación, por supuesto. Aunque estemos hablando de un asunto familiar. En 1 Corintios 7 se hace referencia, por ejemplo, a matrimonios mixtos. Es decir, cuando uno de los cónyuges se convertía al Señor y el otro no. Algunos de esos matrimonios afectaban la fe personal de los creyentes y otros no. Por eso el apóstol dice, más o menos, si le deja servir al Señor, sirva. ¿Me hago entender? Da reglamentaciones a los que viven con un cónyuge no creyente. En Efesios 6 vemos que había hijos escuchando la predicación, eran exhortados a la obediencia, como también en los requisitos de un anciano se menciona la sujeción a los hijos. ¿Y esto por qué? Hermanos, porque en las familias de la iglesia hay hijos que no son obedientes y necesitan ser exhortados a la obediencia y el temor y la honra a sus padres. En 1 Timoteo se habla, por ejemplo, de la viuda que no tiene hijos que respondan por ella, pero establece que si los tiene, independientemente si son creyentes o no, estos deben cuidar de su familiar para no cargar a la iglesia. ¿Y qué le estoy diciendo con todos estos casos? Que aunque la Biblia no dice que lo que le pasa a nuestra familia va a mover un aspecto fundamental de la iglesia, hermanos, nuestra vida familiar sí va a repercutir en la vida y orden o en la perturbación y el desorden de una iglesia. Teniendo todo esto en mente, surge la pregunta, ¿cuándo puede la vida familiar de un hermano afectar la vida de la iglesia? Esta no es una lista exhaustiva, pero nos va a ayudar a comprender el punto principal. Primero, la vida familiar de un hermano puede afectar la vida y orden de una iglesia cuando un desorden familiar
es establecido, promovido o no tratado por el creyente. Es verdad, hermanos. Cuando un desorden familiar es establecido por este creyente que es miembro de una iglesia, o es promovido o no es tratado por él. Algunos conflictos, situaciones o providencias familiares, entendemos, hermanos, son consecuencia de una vida pasada sin Cristo, que ahora está manifestando sus efectos. O quizás la situación providencial, un conflicto, venga de una providencia soberana de Dios o de la dinámica propia de vivir con no creyentes. Sin embargo, existen desórdenes, conflictos o situaciones que quienes los provocó o los está estimulando es el mismo creyente de la iglesia. O, aunque no lo haya provocado ni estimulado, tampoco lo ha querido tratar conforme a las Escrituras, cuándo y cómo debería haberlo hecho. En este caso, este miembro que ha provocado o promovido o estimulado o no ha tratado un pecado en su familia, sí resulta afectando la vida de la iglesia. Esto puede verse en desórdenes relacionados con el presupuesto, por ejemplo. Si un cabeza de hogar se antojó de algo que no podía pagar, su vida familiar, ¿me hago entender? Él es el creyente, él es el miembro de la iglesia. Se antojó de algo que no podía pagar. Lo compró, se endeudó. ¿Usted piensa que en algo la vida de la iglesia se verá afectada? Por supuesto, hermano, porque esté seguro que al menos no va a poder ofrendar como debería, ¿no? Y hermanos, y ofrendar regularmente es una obligación de los miembros de una iglesia, por supuesto. ¿Sí nota que aunque no se nos quitó nada fundamental, su decisión personal, su pecado personal, familiar, sí nos empieza a reportar desorden en la iglesia? Puede ser un desorden en la composición familiar, donde no han querido que cada uno se ajuste al rol que se debe. Y entonces, si tenemos hombres o mujeres fuera del orden de Dios en la familia, sí o sí la iglesia, no en su aspecto fundamental, pero en su orden se va a ver afectado. Desórdenes como el trato o la convivencia entre la familia, las prioridades, entre otros aspectos. En estos casos sí puede afirmarse que existe una afectación real, pues se trata de un miembro que está omitiendo sus deberes domésticos y promoviendo un desorden en su propia familia, lo que es pecado. Hermanos, por situaciones familiares no resueltas, algunos creyentes han tenido que ser relevados de los servicios públicos, ser disciplinados y en casos extremos hasta expulsados, afectando la vida y orden de la iglesia. Con los pastores vivimos muchas cosas, hermanos, y bueno, espero que el hermano del que hablaré no esté pendiente de esta transmisión. No, es un ejemplo. Hace mucho tiempo teníamos un hermano que decía: hermanos, es que, no sé, estoy pasando mal, mi familia, etcétera. Entonces, los pastores, o traté yo de ir a su casa en un momento más familiar para él, y me di cuenta que eso sí, hermano, las plataformas pagas para ver películas, esas las pagaba puntualmente. Es un desorden familiar, hermanos.
un desorden familiar, porque usted no tiene para comer por ver Netflix, un desordenado, ambicioso, codicioso, amante del mundo, porque primero, hermanos, es el alimento. Si no hubiéramos hecho nuestra tarea, el orden de la iglesia se hubiera visto afectado porque estaríamos sacando recursos de la iglesia para suplir el faltante económico del hermano para que él pudiera pagar Netflix. Yo sé, hermanos, que esto no le quita una piedra fundamental a la iglesia, un desorden así, pero sí promueve el desorden. Por eso el primer caso, cuando la vida de la iglesia se puede ver afectada, cuando un desorden familiar está siendo establecido o promovido o no abordado o no tratado bíblicamente por un creyente. Segundo, cuando los miembros dejan de cumplir sus responsabilidades cristianas y eclesiales a causa de una vida familiar desordenada. Cuando los miembros de la iglesia dejan de cumplir sus responsabilidades cristianas y eclesiales a causa de una vida familiar desordenada. Allí ya el problema de uno nos pasó al otro. Es lamentable cuando un miembro de la iglesia deja de cumplir sus votos de membresía debido a un desorden en su vida familiar. Se ausenta de los cultos, se abstrae de los servicios, deja de apoyar la obra de Dios con sus ofrendas, pierde la comunión con los hermanos o promueve cualquier desorden eclesial, todo ello en detrimento de su vida espiritual. Esto suele ocurrir porque no ha aprendido o no desea tratar los asuntos domésticos de manera bíblica. En algunos casos el creyente prefiere mantener las cosas como están. No quiero meterle la mano a esto, concediéndose a cierta mundanalidad o a un pecado conveniente, si con eso preserva la paz en el hogar, aun cuando esto implique transgredir su vida cristiana y afectar su relación con la iglesia. Mi amor, llega la suegra el domingo en la tarde justo, o llegamos el domingo. El lío, ¿no? Entonces el esposo no creyente dice, mija, primero la familia, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, Dios, familia e iglesia. En esos versículos inventados por ellos, y que muchos cristianos dicen, amén, sí. Mi pregunta es, ese desorden familiar que lleva a ese miembro a no cumplir sus responsabilidades cristianas y eclesiales, ¿promueven el desorden en una iglesia? Por supuesto, hermanos, porque nuestra Biblia dice que no deberíamos dejar de congregarnos. Pero ¿qué hace a veces un cristiano? No es que si yo toco el temita del día del Señor en mi casa, se me vuelve. Yo prefiero que su vida familiar se le vuelva y no su eternidad. No su crecimiento en la fe. Yo entiendo, hermanos, se pueden hacer las cosas con sensibilidad, pero entienda el punto. Tercero, la vida eclesial se ve afectada si el creyente no toma los correctivos que el desorden familiar demanda. Es cierto, hermanos, que algunos asuntos en la vida familiar y a veces asuntos conflictivos se salen de nuestras manos, frente a los cuales la participación del creyente queda reducida en gran medida a la oración. Hermanos, hay problemas familiares donde realmente no podemos hacer más. Llegamos al límite, solo podemos seguir orando al Señor. Sin embargo, también existen situaciones domésticas respecto de las cuales Dios ha establecido cómo deben ser tratadas. El miembro de la iglesia que omite tomar los correctivos necesarios para arreglar un desorden
corregir lo deficiente, suplir lo que falta o quitar lo que sobra, no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Puede ser que las consecuencias de no tomar los correctivos en su propia familia no siempre lleguen de forma inmediata a la iglesia, aunque eso es bastante improbable, sí está afectando la vida de la congregación. Después de todo, ¿qué membresía santa puede tolerar la omisión persistente de los deberes domésticos de uno de sus miembros? Hermanos, las cosas, los desórdenes de nuestras familias, en la gracia del Señor, con la palabra, deben ser corregidos. Deben ser corregidos. De lo contrario, o nos va a llegar a la iglesia, o se asientan en su alma, y en ambos casos hay una afectación en la iglesia. Cuarto, se ve afectada si el creyente hace girar su vida en torno a los impíos o a los no miembros, en detrimento de la iglesia. Este desorden puede presentarse si el creyente, si quien es miembro de la iglesia, hace girar su vida en torno a los impíos o a los no miembros en detrimento de la iglesia. Hermanos, la gran mayoría de creyentes viven su vida cristiana con no creyentes en sus hogares. Y hasta ahí no hay pecado, hermanos. Pero si el creyente hace girar su vida cristiana y su vida eclesial en torno a los impíos o a los no miembros, allí vemos el detrimento en la vida de la iglesia. Todos reconocemos la sabiduría que debe desarrollar un miembro de la iglesia cuando su vida familiar se desenvuelve en medio de personas inconversas. Que Dios ayude a cada hermano así. El creyente debe aprender a vivir conforme a la consigna bíblica: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No obstante, hermanos, cuando un miembro tiene una familia desordenada, ésta suele empezarle a exigir progresivamente comprometer su fe. Una familia desordenada es desordenada, hermanos. Y entonces cada vez le va a exigir más al creyente. Y esas exigencias van a ser en detrimento de su fe y de la iglesia. En tales casos, el creyente termina excusando su falta de piedad o compromiso, apelando a las exigencias de su vida familiar desordenada. A veces no es otra cosa que los partidos de fútbol de Juanito, otras veces el cumpleaños de la suegra, la visita de los primos, el estado de ánimo del cónyuge, el mercado que no se hizo en los 6 días anteriores, los pagos que deben atenderse precisamente en los días de reunión de oración, porque todos los pagos son el día de la reunión de oración, ¿verdad, hermanos? Y los domingos en la tarde. Las plataformas se caen el resto de días. Estoy hablando irónicamente, ¿me hago entender? De este modo, la vida eclesial queda sistemáticamente relegada. Siempre hay una excusa, ¿no se ha dado cuenta? Si un creyente no sabe manejar su vida con los no creyentes, lo van a consumir. Porque siempre hay algo que hacer, que decir, siempre hay una excusa que presentar. Finalmente, cuando la vida familiar del creyente da mal testimonio, tenemos una afectación en la vida de la iglesia, no en sus fundamentos, hermano. No quiero excusar el mal testimonio de nadie, pero iglesias bíblicas pueden soportar el mal testimonio de algunos profesantes. Es decir, nuestras iglesias pueden seguir funcionando pese a que algunos que se profesaban cristianos dieron mal testimonio. Nos dejan una mancha, pero no nos quitan un brazo. Igual nos dejan una mancha. Finalmente, cuando un miembro de la iglesia es conocido por su mal testimonio familiar,
ya sea por escándalos, mal ejemplo, negocios indebidos, malos tratos, cualquier cosa, coloca una mancha sobre la iglesia. Si una iglesia es sana y las cosas marchan bien, estos asuntos no destruirán el buen testimonio que damos como iglesia. Sin embargo, la mancha sigue siendo una mancha y debe ser removida. Muchas personas se forman una mala impresión del cristianismo y de la iglesia local a partir de la vida de un miembro que da mal testimonio. Es injusto, yo lo entiendo, pero sería demasiado pedirle a un impío decir, aunque en esta iglesia y membresía entendemos que hay profesantes consecuentes y hay... No, hermanos, un impío no razona así. Si usted da mal testimonio, ¿qué dice el impío? Los cristianos, ¿sí? Nos metieron a todos, hermano. O cuando no, en esa iglesia. ¿Eso es lo que enseñan? Eso hace que la invitación, por ejemplo, a los cultos se vuelva más difícil. Eso hace que la labor evangelística se hace más difícil de lo que ya es, hermano. Estos son solo algunos ejemplos de la relación y la afectación que la vida familiar puede ejercer sobre la vida práctica de la iglesia. Con todo, no deseo concluir esta tarde sin plantear la pregunta, entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra iglesia desde nuestras familias? Ese es mi cuarto y último punto, hermanos. ¿Cómo pudiéramos fortalecer la vida y orden de la iglesia desde nuestras familias? Habiendo establecido, hermanos, que la iglesia no está constituida por familias sino por creyentes, y que aún así la vida familiar de los miembros puede afectar positiva o negativamente la práctica de la iglesia, corresponde ahora responder de manera edificante cómo podemos fortalecer nuestras congregaciones con nuestra vida doméstica o familiar. Primero, esfuércese por tener una familia ordenada. Cada creyente, en la medida que la gracia de Dios se lo concede y dentro del rango de responsabilidades que el Señor le ha asignado, debe procurar vivir una vida familiar ordenada. Esto no significa una vida familiar perfecta, ni libre de conflictos o dificultades, sino una vida familiar que se esfuerza por andar bajo el temor de Dios. Una vida sometida a la palabra, dispuesta a corregir lo que está fuera de orden. El creyente no debe usar la providencia, la dificultad o las limitaciones reales como excusa para descuidar sus deberes domésticos. Donde Dios nos ha señalado una responsabilidad, también ha prometido su gracia para poderlo hacer. Una familia que con debilidad procura honrar a Dios, no solo se beneficia a sí misma, sino que beneficiará de muchas maneras la vida de la iglesia. Hermano, procure. No sé cuál es su caso específico. Hay muchos casos. No sé cuál es su caso. Si es la única creyente, el único creyente, si es el marido, si es la mujer, si son los dos creyentes con todos los hijos no creyentes, si son los padres no creyentes y los hijos creyentes. No sé, hermano, cuántos casos pudiera haber. Muchos. Esfuércese en la medida de la gracia de Dios y de sus responsabilidades, mantener una vida doméstica lo más ordenada que usted pueda. Usted es la cabeza del hogar, tiene la sartén por el mango. Ya si no lo es, ya empieza a complicarse la cuestión, ¿no cree? Pero aún así no es imposible. Usted puede ser un hijo tan fiel como José, como Daniel,
una esposa como Esther todavía, un hombre de Dios, una mujer de Dios, aun cuando el único que tema a Dios en su familia sea usted. Procure guardar el orden de su familia. Usted tiene que reformar eso. Si no se ha dado cuenta, su vida se está acabando. ¿Cuántos años más para organizar su familia? Yo sé, hermanos, yo entiendo, pero hay familias que la ponen tan irreal. Mire, que tenemos este pequeño desorden en familia, pero es hasta que los niños crezcan. Ya ellos salen del colegio, mi esposa ya se dedica al hogar. Fijo. ¿Ok? La vida pastoral nos ha dicho que si usted no puede ser cristiano hoy, con lo que tiene, no lo será mañana. ¿Sabe por qué? Porque es lo que el hijo se gradúa. Ahora, ¿qué va a decir usted? No, la universidad. Pero luego la universidad. Obedezco. Que me abran paso porque ahí sí obedezco. El niño se graduó y ahora, ¿cuál es la excusa? Usted no puede ordenar su familia ahora con lo que tiene. Es muy difícil que usted la pueda ordenar de otra manera. Segundo, busque establecer y mantener buenas relaciones entre su familia y la iglesia y entre la iglesia y su familia. Busque, hermano, esto no llega automático. Busque establecer, usted como creyente, vamos a suponer que es el único creyente, mucho más si tiene más compañía en la familia, busque establecer buenas relaciones entre su familia y la iglesia, y entre la iglesia y su familia. Es saludable, hermano, que aunque su familia no profese la fe, su familia respete la iglesia. Aunque no sean creyentes, la respeten. Y mucho tiene que ver el creyente allí. La familia no debe ver a la iglesia como una competencia, ni la iglesia debe tratar a la familia como un estorbo. El creyente debe procurar que su hogar no se convierta en un espacio de resistencia, sospecha o distancia frente a la iglesia. Más bien promover el valor, el respeto. Probablemente, hermanos, usted diga, pastor, ¿nos puede acompañar a almorzar? Ahí va a estar mi familia, usted sabe que no es creyente. Hermanos, créanos que algo de prudencia tenemos. Y no vamos antes de almorzar decir, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y cosas así. Tranquilo, hermano. Porque nosotros entendemos lo que usted está tratando de hacer. Y a veces los pastores, los primeros almuerzos, vamos a establecer relaciones personales. ¿Con el fin de qué? Que mañana esa relación personal de oídos abiertos nos permita sembrar. Hermanos, si una familia está prevenida contra el Evangelio, y yo de primera vengo y les leo todo el Apocalipsis, se lo aplico, hermanos, es posible que el asunto no nos funcione. ¿No cree? Pero hermano, ponga a prueba a sus pastores, ¿qué tal Dios nos haya dado sabiduría? ¿Qué tal Dios nos haya llamado a pastorar gente? ¿Qué tal Dios nos dé la gracia para tratar con el alma de las personas? Busque hermanos prudentes. Hermano, lo invito a tomar un café. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia identifique a la familia, a la iglesia y vean que son gente de bien. Mantenga buenas relaciones entre unos y otros. Hermano, vamos con paciencia y quizá el Señor de gracia para ganar algunos. Tercero, mantenga el equilibrio bíblico entre su vida familiar y su vida eclesial. Mantenga el equilibrio bíblico.
La familia y la iglesia tienen ámbitos distintos, responsabilidades propias, tiempos específicos. El creyente necesita sabiduría para cumplir con fidelidad en ambos ámbitos, sin sacrificar lo uno o lo otro. No debemos usar la familia como excusa para descuidar la iglesia, ni debemos usar la iglesia como pretexto para abandonar responsabilidades familiares legítimas. Hermano, el llamado bíblico es a honrar a Dios en ambos ámbitos, haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. En caso donde las realidades choquen y tengamos chocando el interés de una familia y el interés de la iglesia, le aconsejo que busque consejo. Porque usted dice, tengo esto y tengo esto. Me parece que aquí Dios me puso en estrecho, porque ambas cosas creo que las debo hacer, pero no las puedo hacer ambas. ¿A qué le doy prioridad? Busque consejo, hermano, busque consejo. Pero en general, hermano, busque un equilibrio para que su vida familiar no se vea desatendida, ni la vida eclesial. Cuarto, trabaje con sensibilidad en la salvación de los suyos. Hermanos, la vida familiar del creyente es uno de los campos más cercanos y delicados del testimonio cristiano. Ya sea que trate con niños siendo formados, jóvenes, hay familias que llegaron a Cristo y ya tenían sus adolescentes crecidos. Difícil, ¿no cree? Claro. Cónyuges inconversos, hermanos, cada uno debe tratar con paciencia y gracia, procurar la salvación de los suyos. No todos los hogares se encuentran en la misma condición, ni todos los procesos serán iguales. Sin embargo, el creyente debe asumir con seriedad su responsabilidad espiritual, buscando oportunidades para exponer a los suyos a la salvación, confiando siempre en que la conversión es obra de Dios y no de presión humana. Así que, hermanos, con sensibilidad, con sabiduría, ore al Señor y busque la salvación de los suyos. Muchos han sido creyentes gracias a la influencia de una madre o un padre, un hermano, un abuelo, un tío, que tuvo paciencia y sensibilidad para llevarlo a Cristo. Quinto, aproveche toda facilidad que la providencia le otorga para servir al Señor. Hermano, ¿se ha usted puesto a pensar la dificultad que tienen algunos hermanos en su vida familiar para servir al Señor? Ahí está la hermana orando desde la tarde para que cuando llegue el marido y ella vaya saliendo al culto de oración, ella no tenga que venir al culto habiendo previamente sido humillada, intimidada, probablemente echada otra vez de la casa, porque quien manda es el marido y aquí se hace, etcétera. Usted ve a las personas llegar al culto de oración y probablemente usted no supo qué pasó antes. Hay hermanos que conviven con hijos rebeldes y aunque están haciendo su tarea, hermanos, luchar con adolescentes rebeldes no es cosa fácil, hermano. Es fuerte. Hay hermanos que viven así. Hay hermanos que saben, a nuestra iglesia pasa, que después de un día del Señor glorioso, al pasar la puerta de su casa, van a encontrar un problema que les va a durar probablemente un par de semanas. Hermanos, y tenemos familias en la iglesia
donde ambos cónyuges son creyentes, donde podemos tener hijos que desde bebés los empezamos a levantar en el camino de Dios. Encontramos hogares que aunque vivan con no creyentes, hasta algunos esposos o esposas les gusta que su cónyuge vaya a la iglesia. No se le oponen. Antes la recojo o lo recojo. Hermano, cuando usted ve esa bendición con la que sirve, no debe mirarlo como un derecho que usted tenía. Una mayor gracia le fue otorgada, mayor responsabilidad tiene. Quien ha recibido más ayuda de Dios, más respaldo y menos obstáculos de su familia, está llamado a mayor diligencia, a mayor servicio, mayor compromiso. No todos pueden servir de la misma manera, pero todos podemos servir conforme a lo que Dios nos concede. Sería inaudito que miembros con familias difíciles resulten sirviendo más al Señor que las familias donde todos le conocen. ¿No cree? Es de lógico. Finalmente, hermanos, tome valentía si le toca servir solo al Señor. ¿Sabe, hermano? No son pocos los creyentes, únicos creyentes en su familia. No todos los creyentes cuentan con el apoyo en su familia de alguien cristiano. Algunos sirven y servirán siempre al Señor con cónyuges incrédulos, hijos, familias hostiles al Evangelio. Esta no es una situación ideal, pero sí una providencia bajo el gobierno sabio de Dios. Si este es su caso, no se lamente ni desmaye. El Señor conoce su carga, ve su fidelidad y no desprecia el servicio que se ofrece en medio de la soledad. Cristo mismo prometió ser suficiente para aquellos que sin el apoyo de los suyos deciden servirle con fidelidad. Así que usted no diga, soy el único creyente, ¿qué será de mí? Vivir mi vida cristiana lo más débil que pueda. No, hermano, anímese. Cristo le ayuda, aunque su padre y su madre le dejen. Tiene una familia que es la de la fe. Tome valentía. Si aún con todas sus procuras, usted es el único que sirve al Señor. Dele gracias a Dios, hermano. Usted es un tizón, una chispa que se voló de la fogata de la condenación. Así que, hermanos, Dios ha establecido un orden para la familia y la iglesia. Oremos, trabajemos para que nuestra familia, nuestra vida sean fortalecidas y de paso el orden y la vida de la iglesia también se vea enriquecida. Oremos a nuestro Señor.